Bueno, buenas noches. Mi nombre es Sergio Mayorga. Soy estudiante de la Universidad Minuto de Dios. Estoy en séptimo semestre y quiero hacerles una presentación sobre un trabajo que se llama Pensando y aplicando las teorías éticas para la materia de ética profesional. ¿Listo? Para entender este tema, nosotros tenemos que tener en cuenta un dilema principal en el que se va a basar todo nuestro trabajo, ¿sí? Para este caso, voy a resumirles el dilema. Es de dos policías que fueron enviados a una parte de Colombia para poder frenar el avance del Clan del Golfo en la región donde fueron asignados, en compañía de unos compañeros. En este caso, en una salida, dos compañeros son capturados por el Clan del Golfo y exigen que se liberen a sus compañeros porque tienen presos los policías, si no, matarán a los dos policías capturados. El comandante de estos policías, que en este caso son Juan y Néstor, y Nelson, perdón, Juan y Nelson, les dice que por favor interroguen a los dos policías que tienen en este momento, a los dos integrantes que tienen en este momento el Fondo del Golfo, y que si es necesario, si no hablan, de ser necesario, incluir la tortura. ¿Listo? Para este punto nosotros tenemos que tener en cuenta esta pregunta fundamental. ¿Debe Juan y Nelson torturar a los presos para averiguar dónde están sus compañeros? Basados en esta pregunta es que vamos a resolver todo nuestro trabajo de aquí en adelante. ¿Listo? Tenemos como principal fuente unas opciones que yo tomé, vuelvo y repito, son opciones personales, que vamos a discutir más adelante, pero quiero nombrarlas así por encima más o menos las opciones que tenemos. ¿Listo? La primera opción es seguir el imperativo categórico de Kant, ¿sí? Donde dice que no se torture a los presos, teniendo en cuenta pues el dilema que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque según Kant, las personas deben actuar de acuerdo a unas leyes que se puedan, que se quieran, que sean universales, que se vuelvan universales. En este caso, pues, siendo honestos, yo no creo que la tortura sea un camino que querramos que se vuelva universal, ¿sí? Como segunda opción, tenemos los principios de la utilidad del utilitarismo. ¿De qué nos habla en este caso? De evaluar si la tortura de los presos maximiza la felicidad y minimiza el sufrimiento. ¿Por qué? Porque si la tortura de los presos lleva a salvar más vidas de los compañeros secuestrados y previene a futuros ataques, pues digamos que sería algo positivo, ¿sí? Pero toca tener también en cuenta y se tiene que considerar el sufrimiento infligido a los presos y las posibles consecuencias negativas a largo plazo que esto pueda suceder. Como tercera opción, tenemos seguir la ética de la virtud de Aristóteles. ¿En qué consiste esta parte? En actuar con valentía y justicia evitando la tortura. ¿Qué dice Aristóteles? Pues Aristóteles enfatiza la importancia de desarrollar un buen carácter y actuar de acuerdo con la virtud. La tortura no es una acción virtuosa y no contribuye a la vida buena y feliz. Entonces, en este caso, Juan y Nelson deberían buscar un término medio que respete la dignidad humana de los presos y promueva la justicia. ¿Sí? Para este cuarto caso, nosotros aplicaríamos la ley natural de Tomás de Aquino, a donde se dice que no se puede, no se torture a los presos. Según la ley natural de Tomás de Aquino, se debe actuar de acuerdo a la razón y a la moral del ser humano, de la naturaleza del ser humano. Y pues teniendo en cuenta esto, nosotros pues no creo que sea natural
ni mucho menos que sea visto moralmente bien torturar a una persona. ¿Listo? Y como quinta opción tenemos que considerar la ética profesional y los derechos humanos. ¿Por qué? Porque o sea, la idea es buscar otro método alternativo de integración que respete los derechos humanos de los presos, ¿sí? Entonces, en este caso, pues los policías, Juan y Nelson, pues tienen que respetar unas leyes que son internacionales y que entre ellas están los derechos humanos. Además, actuar éticamente, o sea, profesionalmente, los policías no pueden romper esas reglas, digamos, de que sí pueden hacer, digamos, asesinos, que es romper esa ética profesional, ¿sí? A los hacer profesionales, policías profesionales, tienen que respetar esa ética profesional. ¿Listo? Como siguiente paso, queremos, pues, hice unos argumentos favorables, ¿sí? Teniendo en cuenta, pues, las opciones que teníamos ahorita, que les nombré ahorita. Según el imperativo categórico de Kant, como veníamos diciendo, no es viable la tortura a los presos, justificándola en tres partes. La moral universal de Kant nos habla de una acción que es moralmente correcta si puede ser universal, lo que veníamos hablando. Si yo quiero que una ley se vuelva universal, yo tengo que aplicarla. ¿Mm? Pero en este caso no creo que la tortura sea una ley universal, no queremos que esa tortura sea una ley universal. Como segundo tenemos el tratamiento de las personas como fines, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Que debemos tratar a las personas como el fin, no utilizarlas para llegar a un fin. Entonces, en este caso, pues torturar a los presos es utilizarlos para un fin de liberar a los policías, más no como el fin de lo que nosotros necesitamos. Y la autonomía y el respeto. Por último, la ética kantiana enfatiza la autonomía y el respeto por la, por la racionalidad de cada individuo. La tortura viola este principio fundamental. ¿Listo? Tenemos, tenemos un segundo y un tercer argumento a favor, que es aplicar el principio del utilitarismo, como lo veníamos hablando. ¿Por qué? Pues tendríamos que mirar si maximizamos la felicidad en este punto como primer punto, si la teoría de los procesos que se llevan a salvar las vidas de los compañeros secuestrados y previene a futuros ataques, nosotros diríamos sí, ¿cierto? Es justo, ¿cierto? Las consecuencias positivas tocaría también analizarlas, las acciones de evaluar por sus consecuencias, si las consecuencias de tortura a los presos resultan en un mayor bienestar general, entonces pues las acciones pueden ser moralmente definidas. Y por último tenemos la minimización del sufrimiento. Aunque la tortura causa sufrimiento a los presos, y obviamente, el sufrimiento de los rehenes y el potencial daño que le podemos causar a la comunidad si no se actúa puede ser mayor. ¿Listo? Tenemos también la ética de la virtud de Aristóteles. Voy a ir un poquito más rápido, qué pena con ustedes. La ética de la virtud se cuenta en el desarrollo del buen carácter. La tortura no es una acción virtuosa y no contribuye a una vida buena y feliz. Aristóteles también aboga por encontrar un término medio entre dos extremos viciosos. La tortura sería un exceso de la dureza y la falta de compasión. ¿Listo? Como un cuarto y un quinto tenemos también lo mismo que veníamos hablando, la de Tomás de Aquino, que ya la habíamos mencionado. Entre estas pues tenemos una justificación que es la ley natural promueve el bien común y evita el mal. La tortura es un mal que no puede ser justificado, incluido si bien busca un bien, si se bien se busca un bien mayor. Y una quinta, que es actuar como la ética profesional y los derechos humanos, como veníamos viendo, como les habíamos mencionado antes,
es buscar los métodos alternativos de interrogar respetando los derechos humanos, ya que se tiene que actuar de una forma profesional, siendo ellos policías, y respetando sus derechos humanos, aunque ellos a veces no los respeten. Los argumentos en contra. El imperativo categórico de Kant dice que debemos actuar solo según si la ley que podemos querer que se convierta en leyes universales son buenas. La teoría no puede ser aceptada como una norma universal si contradecimos los principios de la dignidad y el respeto hacia los seres humanos, ¿no? En cuanto a la ética del desarrollo de la virtud de Aristóteles, tenemos que Aristóteles aboga por encontrar un término medio entre los extremos viciados. La tortura sería un exceso de la dureza y falta de compromiso y de compasión. En este caso, pues, él no creo que, digamos que en este punto no sería bueno utilizar esa parte de la tortura. Tenemos también una razonabilidad moral por parte de Tomás de Aquino, donde dice que las acciones deben ser razonables y morales correctas. La tortura no cumple con estos criterios y por lo tanto no puede ser justificada. La ley natural promueve el bien común y evita el mal, y la tortura es un mal que no puede ser justificado, incluso si se busca un bien mayor. La ética profesional de los derechos humanos y respeto a la dignidad humana, como cuarto punto, pues nos dice que es un argumento en contra donde dice como policías Juan y Nelson tienen la responsabilidad de actuar de acuerdo con la ética profesional, que prohíbe la tortura, y les toca buscar métodos alternativos de interrogación que no violen los derechos humanos en una forma de cumplir con sus deberes sin comprometer sus principios morales. ¿Listo? Como análisis de lo que hemos hablado, entonces, desde la perspectiva kantiana, la moralidad se basa en el cumplimiento de los deberes y los principios universales, independientemente de las consecuencias, y su imperativo categórico establece que debemos actuar solo según las leyes que podamos querer que se conviertan en leyes universales. De esta forma, pues la tortura no puede ser aceptada como moralmente correcta, ya que viola la dignidad y la autonomía de los presos. El utilitarismo, que se centra en las consecuencias de las acciones y busca maximizar la felicidad y minimizar el sufrimiento, podría justificar la tortura si lleva a un mayor bien general, pero también se debe tener en cuenta el sufrimiento infligido y las consecuencias negativas del mismo. ¿Listo? En cuanto a la ética de la virtud de Aristóteles, que se centra en el desarrollo del bien y el carácter y búsqueda del término medio, rechaza la tortura como una acción no virtuosa que no contribuye a la vida buena y feliz. ¿Listo? Y pues por último, la solución que para mí personalmente sería la más lógica, pues si me encontrara en esta situación semejante a la de Juan y Nelson, mi decisión estaría guiada por una combinación de principios éticos, priorizando el respeto y la dignidad humana y los derechos fundamentales. Yo decidiría no torturar a los presos, basándome en la deontología kantiana, que rechaza la tortura como norma universal y exige tratar a los presos como fines y en sí mismo, y no como un fin para llegar a algo que queremos. Desde la ética de la virtud de Aristóteles, la tortura no es una acción virtuosa, no contribuye a la vida buena y feliz, pero, digo, por lo que buscaría métodos alternativos que respeten la dignidad humana. Según las leyes naturales de Tomás de Aquino, la tortura va en contra de la dignidad humana y los principios de la ley natural, y no pueden ser justificadas incluso si se busca un bien mayor.
Además, la ética profesional y los derechos humanos prohíben la tortura y respetar estos derechos es fundamental para mantener la integridad y la justicia. Aunque el utilitarismo podría justificar la tortura si maximiza la felicidad general, las consecuencias negativas a largo plazo como la desconfianza en la policía y la erosión de valores morales debe ser considerada también en este punto. Por lo tanto, yo personalmente optaría por no torturar a los presos y buscar métodos alternativos de integración que respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas, basándome en los principios éticos sólidos que priorizan el respeto y la dignidad humana, la justicia y la moralidad, y considerando las consecuencias a largo plazo de las acciones. Esa sería mi solución. Espero les haya gustado esta narrativa y estas opciones y soluciones que damos a este tema. Eh, Muchas gracias. Espero verlos en otra oportunidad. Hasta luego.